Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Plaza de San Pedro para transmitir en directo la crónica de la audiencia general del Santo Padre Francisco correspondiente a este miércoles 11 de octubre. Los saluda hoy ante los micrófonos María Fernanda Bernasconi con Alina Tufani y los demás integrantes de nuestra redacción. Asimismo, nos acompañan hoy en la asistencia técnica Felipe Herrera y Patricio Ciprari. Santa Josefina Baquita, testigo de la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Así se titula la 22ª catequesis que hoy nos ofrecerá el Santo Padre en el ámbito de su serie dedicada a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Y mientras el Santo Padre se acerca paseando entre los pasillos de la Plaza de San Pedro para saludar a la mayor cantidad posible de fieles y peregrinos, de los que les podemos decir que los italianos hoy son la mayoría. Sin embargo, hay numerosos representantes de nuestro idioma, procedentes, por ejemplo, de España, México, Panamá, Colombia y El Salvador, naturalmente también de Portugal y de Brasil. Aprovechamos entonces estos momentos para saludar a quienes siguen esta transmisión extraordinaria en directo a través de nuestro portal Vatican News en español, de Facebook y del canal de YouTube en nuestro idioma Vatican Es. Asimismo saludamos a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. Se trata de EWTN TV, ESNE, El Sembrador Radio y Televisión, Radio Paz de Miami en los Estados Unidos de América, Catholic Faith Network de Nueva York, Inmaculada TV y Radio Inmaculada también de los Estados Unidos, Radio Misión Católica de Savannah en Georgia, Radio Vida en Abundancia de Washington, Radio María tanto en El Salvador como en Venezuela, en Panamá y en la República Dominicana, Setelmont TV en Alicante, España, Radio Vicentina de Chile, Radio Regina Coeli de la Diócesis de Los Ángeles, también en Chile, Radio y TV de Cáritas de la Universidad Católica de Asunción del Paraguay, Radio Magna de Chubut en la Patagonia Argentina, Radio San Camilo en Perú y Radio La Voz de María de Guayaquil, Ecuador. Como introducción a esta catequesis, se leerá en 8 idiomas un pasaje del Nuevo Testamento, concretamente del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 32 al 34. Esto será introductorio al tema que hemos dicho, la santa sudanesa Josefina Baquita. Y en el Evangelio de hoy leeremos: conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En la Plaza de San Pedro también hay un grupo de peregrinos croatas, un número consistente, que están celebrando el jubileo de los 725 años de la fundación de la diócesis de Šibenik y que han venido a Roma guiados por su pastor. Mientras de España hay
fieles de la Hermandad del Santísimo Rosario de Nuestra Señora de la Paz de Ronda, un grupo de peregrinos procedentes de la diócesis de Barcelona, sanitarios del Hospital El Bierzo de Ponferrada y un grupo de peregrinos procedentes de la capital Madrid. De México, hoy están aquí con nosotros fieles de la parroquia del Sagrado Corazón de Guadalajara y un grupo de peregrinos de la diócesis de Coatzacoalcos, de Panamá, como hemos dicho, de Colombia, de El Salvador, de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Izalco. Sin embargo, la mayoría, como hemos dicho, unos 3.500 peregrinos, proceden de Italia, de las diversas parroquias y diócesis. También hay parejas de recién casados que reciben cada semana la bendición del Papa al final de esta audiencia general. Grupos de ancianos, religiosas, misioneros y algunos cardenales. Como es costumbre, con la señal de la cruz, el saludo litúrgico, comenzará este encuentro semanal del Papa Francisco. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Del Evangelio según San Lucas. Conducían también a otros 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De l'Évangile selon saint Luc. Ils emmenaient aussi avec Jésus. Este pasaje del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 34, en que Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es el que se ha escogido como introducción a la catequesis que el Papa Francisco ofrecerá a continuación. Se trata de la 22ª de su ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, en el que semana tras semana el Santo Padre nos ha presentado un modelo a seguir. Y como hemos dicho al inicio de esta transmisión, hoy hablará de Santa Josefina Bakhita, santa sudanesa, testigo de la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. The word of the Lord. Lesung aus dem Lukas-Evangelium. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 Verbrecher zur Hinrichtung geführt. Sie kamen an den Ort der Schädelhöhe, heißt, dort kreuzigten sie ihn und die Verbrecher, den einen rechts von ihm, den anderen links. Jesus aber betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Palabra del Señor. Bien amigos, lo hemos escuchado en nuestro propio idioma, el pasaje del Nuevo Testamento escogido para esta ocasión, concretamente del Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículos del 32 al 34, que está en la memoria de todos, puesto que Jesús decía al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen, y que ha sido escogido en esta ocasión como introducción a la catequesis del Papa sobre Santa Josefina Bakhita. Ahora, tras la proclamación de la palabra en lengua portuguesa, se hará asimismo en árabe y en polaco, completando así los 8 idiomas que forman parte de la catequesis del Papa. ولما وصلوا إلى المكان المعروف بالجمجمة صلبوه فيه والمجرمين أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال فقال يسوع يا أبت اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون. كلام الرب. Tras la proclamación en este momento en polaco de un pasaje del Evangelio según San Lucas, concluyendo así los 8 idiomas que forman parte de la audiencia general, nos dispondremos a escuchar lo que el Santo Padre Francisco dirá en esta catequesis, la número 22, del ciclo dedicado a la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente, que pondrá su atención hoy en Santa Josefina Bakhita, testigo sudanesa de la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel cammino di catechesi sullo zelo apostolico, En el camino de catequesis sobre el celo apostólico, sobre el que estamos reflexionando, hoy nos dejamos inspirar por el testimonio de Santa Josefina Bakhita, una santa sudanesa. lacerato da un terribile conflitto armato di cui oggi si parla poco. Preghiamo per il popolo sudanese perché possa vivere in pace. Lamentablemente, desde hace meses, Sudán está desgarrado por un terrible conflicto armado del que hoy se habla poco. Recemos por el pueblo sudanés para que viva en paz. Nata in Darfur, martoriato Darfur, Nacida en Darfur, el martirizado Darfur, Santa Bakhita en 1869 fue secuestrada de su familia. A los 7 años y convertida en esclava, sus captores la llamaban Bakhita, que significa afortunada. Pasó por 8 amos. Los sufrimientos físicos y morales que padeció de niña la dejaron sin identidad. Sufrió vejaciones y violencia. En su cuerpo llevaba más de 100 cicatrices.
Da schiava non mi sono mai disperato. Pero ella misma declaró, como esclava nunca me desesperé Che mi sosteneva. porque sentía que una fuerza misteriosa me sostenía. Davanti a questo io mi domando qual è il segreto. Ante esto me pregunto, ¿cuál es el secreto de Santa Vaquita? Sappiamo che spesso la persona ferita Sabemos que con frecuencia la persona herida l'oppresso diventa facilmente suele l'oppressore. herir a su vez, el oprimido se convierte fácilmente en opresor. Di liberare se stessi e gli oppressori diventando En cambio, la vocación de los oprimidos es liberarse a sí mismos y a sus opresores, gli oppressi si può rivelare la forza. convirtiéndose en restauradores de la humanidad. Santa Vaquita Solo en la debilidad del oprimido puede revelarse el poder del amor de Dios que libera a ambos. suo tutore le regala Santa Vaquita expresa muy bien esta verdad. lei Un día su tutor le regaló un pequeño crucifijo lo conserva come un tesoro. y ella, que nunca había poseído nada, lo guardó como un celoso tesoro. Liberazione interiore, perché si sente Mirándolo experimentaba una profunda liberación interior porque se sentía comprendida y amada e amare. y por tanto capaz de comprender Compresa, y de amar amata, a su vez. capace di comprendere e amare. Se sentía comprendida y capaz de amar a los demás. Infatti lei dirà, En efecto, Dio mi ha sempre accompagnato in modo ella dijo, el amor de Dios siempre me ha acompañado de forma misteriosa. Bisogna voler bene a tutti, bisogna compatire. El Señor me ha amado tanto, hay que amar a todo el mundo, hay que compadecerse. Significa sia patire con le En verdad, di tanta disumanità presente nel mondo e anche compatire chi commette errori, ingiustizie, non giustificando ma umanizzando. compadecer significa padecer con las víctimas de tanta inhumanidad presente en el mundo y también Quando noi compadecer a quien comete errores e injusticias, logica della lotta, della no justificando sino humanizando a través del perdón abierto a dar siempre otra posibilidad. dentro, perdiamo umanità e tante volte Perdemos diciamo che abbiamo bisogno la humanidad y muchas veces di essere più umani, più umani. debemos ser más humanos. E questo è il lavoro che ci insegna Santa Vaquita, umanizzare. Y esto es lo que nos enseña Santa Vaquita. Santa Vaquita diventa cristiana, viene trasformata dalle parole di Cristo che meditava quotidianamente, Padre, Santa Vaquita se hace cristiana, es transformada por la palabra de Cristo que meditaba cotidianamente. diceva, se Giuda avesse chiesto Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. avrebbe trovato misericordia. Por esto decía, si Judas hubiera pedido perdón a Jesús, también él habría encontrado misericordia. Una parabola esistenziale del perdono. E che bello dire di una persona è stata capace di perdonare sempre, sempre. E lei è stata capace di farlo sempre. Anzi, la sua vita è una parabola esistenziale del perdono. Perdonare perché poi noi saremo perdonati. Non dimenticare questo, il perdono, che è la carezza di Dio a tutti noi. E a lei il perdono l'ha resa libera. Il perdono prima ricevuto attraverso l'amore misericordioso di Dio e poi il perdono dato. E questo l'ha resa una donna libera, gioiosa, capace di amare. Vaquita ha potuto vivere il servizio non come una schiavitù, ma come espressione del dono libero di sé. E questo è molto importante. Fatta serva volontariamente, è stata venduta come schiava, ha poi scelto liberamente di farsi serva, di portare sulle spalle i fardelli degli altri. Santa Giuseppina Vaquita, col suo esempio, ci indica la via per essere finalmente liberi dalle nostre schiavitù e paure. Ci aiuta a smascherare le nostre ipocrisie, i nostri egoismi, a superare
risentimenti e conflittualità e ci incoraggia sempre. Cari fratelli e sorelle, il perdono non toglie nulla, ma aggiunge, che cosa aggiunge il perdono? Dignità. Il perdono non ti toglie nulla, ma aggiunge dignità alla persona. Fa levare lo sguardo da se stessi verso gli altri, per vederli, sì, fragili, quanto noi, ma sempre fratelli e sorelle nel Signore. Fratelli e sorelle, il perdono è sorgente di uno zelo che si fa misericordia e chiama a una santità umile e gioiosa come quella di Santa Bakhita. Grazie. Très Saint-Père, les fidèles de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père. Los fieles que siguen esta catequesis desean manifestar al Papa sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Se explica a los fieles que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción como los rosarios que los fieles llevan consigo. La réputation de Sainte Bakhita a dépassé les frontières et rejoint tous ceux à qui l'identité et la dignité sont refusées. Ses ravisseurs l'ont appelée Bakhita, qui signifie chanceuse. Hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre el celo apostólico nos inspira hoy el testimonio de Santa Josefina Bakhita, santa sudanesa. Es para nosotros una ocasión de rezar por este pueblo en medio de un terrible conflicto armado. La fama de Santa Bakhita ha traspasado las fronteras de Sudán para llegar a todos aquellos a quienes se niega identidad y dignidad. Sus captores la llamaban Bakhita, que significa afortunada. Los sentimientos y los sufrimientos físicos y morales que padeció de niña la dejaron sin identidad. Con Santa Bakhita comprendemos que solo en la debilidad del oprimido se revela la fuerza del amor de Dios, que libera tanto al oprimido como al opresor. Ella experimentaba una profunda liberación interior cuando miraba el crucifijo, porque se sentía comprendida y amada y capaz de comprender y amar a su vez. La santa y la vida de Santa Bakhita, que se hizo cristiana, fue una parábola existencial del perdón. Y ahora el Santo Padre saludará en italiano a los fieles. Da diverse nazioni. Fratelli e sorelle, per intercessione di Santa Giuseppina Bakhita, chiediamo al Signore il coraggio di riconciliarsi con noi stessi, con gli altri e di operare per la pace nelle nostre famiglie e comunità. Dio vi benedica. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua francesa venidos de diferentes naciones, dijo el Papa. Hermanos y hermanas, por intercesión de Santa Josefina Bakhita, pidamos al Señor el valor de reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás, y de trabajar por la paz en nuestras familias y comunidades. Que Dios los bendiga. Most Holy Father,
The English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their Los visitantes y peregrinos de lengua inglesa que participan en esta audiencia manifiestan al Santo Padre cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra catequesis sobre el celo apostólico hemos reflexionado sobre la difusión del Evangelio a través del testimonio de hombres y mujeres de todo tiempo y lugar. Hoy volvemos una vez más a África y al poderoso testimonio de Santa Josefina Bakhita. Nacida en Darfur, Sudán, Josefina fue secuestrada de niña y vendida como esclava. A pesar de la violencia y los terribles sufrimientos que padeció, nunca desesperó. En la cruz de Cristo descubrió la fuente de un amor misericordioso que afirma nuestra dignidad innata de hijos de Dios. Nos trae la verdadera libertad y nos permite perdonar y amar a quienes nos ofenden. La vida de Santa Josefina Bakhita revela el poder de la gracia de Dios para transformar vidas, resolver conflictos y hacer realidad la justicia, la reconciliación y la paz. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese, specialmente i gruppi provenienti da Inghilterra, Scozia, Danimarca, Norvegia, Indonesia, Malaysia, Filippine, Canada, Stati Uniti. Saluto inoltre la delegazione di NATO Defense College, con fervidi auguri per il loro servizio a favore della pace. Su tutti voi invoco la gioia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo. Dio vi benedica. El Santo Padre dio su bienvenida a todos los peregrinos de lengua inglesa. Especialmente dijo a los grupos procedentes de Inglaterra, Escocia, Dinamarca, Noruega, Indonesia, Malasia, Filipinas, Canadá y Estados Unidos de América. Saludo también, añadió Francisco, a la delegación de la Escuela de Defensa de la OTAN, con fervientes buenos deseos por su servicio en favor de la paz. Invoco sobre todos ustedes la alegría y la paz de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Heiliger Vater, die Gläubigen Deutscher. También la lectora en lengua alemana, antes de hacer un resumen de la catequesis del Papa, explica al Santo Padre que los fieles que siguen esta catequesis desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus oraciones. Mientras a los fieles les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que después el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y también bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora les ofrece un resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy sobre el celo apostólico, nos detenemos en el testimonio de vida de Santa Josefina Bakhita. Cuando tenía 7 años fue arrebatada de su familia y vendida como esclava.
Doch von klein auf musste sie schwerstes seelisches und körperliches Leid ertragen. Sus captores la llamaban Vaquita, la feliz, pero desde muy pequeña tuvo que soportar los más duros sufrimientos mentales y físicos. Sin embargo, no desesperaba, sentía, como ella misma dijo una vez, un poder misterioso que le daba apoyo, fuerza. Al contemplar la cruz de Cristo experimentaba una profunda libertad interior. Se sentía comprendida y amada, y esto a su vez la hacía capaz de comprender y de amar e incluso de perdonar a sus verdugos. Cada día contemplaba las palabras de Cristo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así el poder transformador del perdón se hace visible en Santa Josefina, dijo el Papa. Papst Franziskus grüßt uns nun auf Italienisch. Cari fratelli e sorelle, nel mese di ottobre siamo particolarmente invitati a pregare il Santo Rosario, contemplando con Maria i misteri della salvezza e invocando la sua intercessione per la nostra necessità. Santa Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. En sus saludos a los queridos hermanos y hermanas de lengua alemana, el Papa les dijo que en el mes de octubre estamos especialmente invitados a rezar el Santo Rosario, contemplando con María los misterios de la salvación e invocando su intercesión por nuestras necesidades. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, dijo el Papa. Santo Padre, los peregrinos y visitantes de lengua española presentes en esta audiencia desean manifestarle sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de la Iglesia Universal. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después su santidad impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en el ciclo de catequesis dedicada al celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de Santa Josefina Vaquita. Nació en Sudán y cuando tenía apenas 7 años fue raptada y convertida en esclava. Durante su esclavitud padeció numerosos sufrimientos físicos y morales. A pesar de tantas heridas recibidas, cuando conoció a Cristo experimentó una gran liberación interior. Se sintió comprendida, amada y capaz de amar y perdonar como Jesús perdonó a los que crucificaron. La experiencia del perdón hizo de Vaquita una mujer pacífica y pacificadora, libre y liberadora. Su ejemplo nos muestra el camino para liberarnos de nuestros miedos y de nuestras esclavitudes, para desenmascarar nuestras hipocresías y egoísmos, para reconciliarnos con nosotros mismos y sembrar paz en nuestra familia y comunidades. Su testimonio de vida nos enseña que el celo apostólico se expresa en gestos de misericordia, de alegría y de humildad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebramos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del perdón de Cristo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Santo Padre, os fiéis de También en lengua portuguesa se presentan al Santo Padre e sincera fidelidade. los sentimientos de filial afecto que sienten por el pastor de la Iglesia Universal, rezando por sus intenciones. Y a los fieles se les explica que al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Y después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica con un pensamiento especial a los niños y ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren, y bendecirá asimismo los objetos de devoción que los fieles llevan consigo. Y ahora se procede a la lectura de un resumen de la catequesis. Deixamos-nos hoje inspirar pelo testemunho da santa sudanesa Josefina. En nuestro itinerario de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos dejamos inspirar por el testimonio de la santa sudanesa Josefina Bakhita. Secuestrada a los 7 años, padeció sufrimientos físicos y morales indecibles. Su cuerpo tenía más de 100 cicatrices. Convertida al cristianismo, fue transformada con las palabras de Cristo que hemos escuchado en la lectura de apertura. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Podemos decir que la vida de Bakhita se convirtió en una parábola existencial del perdón. El perdón recibido primero a través del amor misericordioso de Dios y luego el perdón concedido la convirtieron en una mujer libre, alegre, capaz de amar. El perdón le permitió vivir lejos de su patria y de sus seres queridos, para renacer cada día allí donde el Señor la llamaba, junto a nuevos hermanos y hermanas. Aquí también perdonó a quienes la trataban como si fuera menos humana o diferente. Todos me miraban, exclamaba, como si fuera un animal raro. Pero el perdón la liberó y la ayudó a dejarse amar lo más posible por las personas que la acompañaban y luego a amarlas a su vez con la sencillez y el ofrecimiento de una sonrisa, una caricia o un gesto de caridad. El perdón no quita nada a la persona, al contrario, le añade dignidad, haciéndola apartar la mirada de sí misma hacia el rostro de los demás, viéndolos tan frágiles como nosotros, pero siempre hermanos en el Señor. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i fedeli di lingua portoghese, particolari i brasiliani della Barra do Garça e i portoghesi di Pombal e dell'Università Senhor do Porto. Non lasciate mai che eventuali nuvole sul vostro cammino vi impediscano di irradiare la gloria e la speranza depositate in voi, lodando sempre il Signore nei vostri cuori, ringraziando di tutto Dio Padre e a tutti voi la mia benedizione. El Papa acaba de decir: saludo a los fieles de lengua portuguesa, especialmente a los brasileños de Barra do Garça y a los portugueses de Pombal y de la Universidad de Senhor do Porto. Que ninguna nube en su camino les impida irradiar la gloria y la esperanza depositadas en ustedes, alabando siempre al Señor en sus corazones, dando gracias a Dios Padre por todo. A todos mi bendición, dijo el Papa. Dando graças a Deus Pai por tudo. Minha bênção para todos vocês. أيها الأب الأقدس De la misma manera, los visitantes y peregrinos de lengua árabe que participan en esta audiencia manifiestan al Papa sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, su santidad impartirá a todos los presentes su bendición apostólica
que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. El Papa afirmó que en su ciclo de catequesis sobre el celo por la evangelización, hoy consideramos el testimonio de la santa sudanesa Josefina Bakhita. Secuestrada a los 7 años, recordó el Papa, padeció sufrimientos físicos y morales indecibles. Su cuerpo, recordó, tenía más de 100 cicatrices. Convertida al cristianismo, fue transformada por las palabras de Cristo que hemos escuchado en la lectura de apertura. Perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Podemos decir, dijo el Papa, que la vida de Bakhita se convirtió en una parábola existencial del perdón. El perdón recibido primero a través del amor misericordioso de Dios y luego el perdón concedido la convirtieron en una mujer libre, alegre, capaz de amar. El perdón le permitió vivir lejos de su patria y también de sus seres queridos para renacer cada día allí donde el Señor la llamaba, junto a nuevos hermanos y hermanas. Aquí también perdonó a quienes la trataban como si fuera menos humana o diferente. Todos me miraban, exclamaba Santa Josefina Bakhita, como si fuera un animal raro. Pero el perdón la liberó y la ayudó a dejarse amar lo más posible por las personas que la acompañaban y luego a amarlas a su vez con la sencillez y el ofrecimiento de una sonrisa, una caricia o un gesto de caridad. El perdón no quita nada a la persona, al contrario, le añade dignidad, dijo el Papa, haciéndola apartar la mirada de sí misma hacia... Il perdono è necessario per rimanere nell'amore, per rimanere cristiani. Esso risana ogni ferita in noi e ci aiuta a amare tutti. Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. المغفرة ضرورية حتى نبقى في المحبة وحتى نبقى مسيحيين. Saludo a los fieles de lengua árabe, dijo el Santo Padre hablando en italiano. El perdón es necesario para permanecer en el amor, para seguir siendo cristianos, cura toda herida en nosotros y nos ayuda a amar a todos. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać Waszej świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. También los fieles de lengua polaca manifiestan al Santo Padre sus sentimientos de filial afecto y sus oraciones fervientes por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal, mientras a los fieles polacos se les explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre les impartirá su bendición apostólica, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. También bendecirá los objetos de devoción que los fieles llevan consigo, como por ejemplo los rosarios. Y ahora vamos con la traducción del resumen de esta catequesis. Queridos hermanos y hermanas, en nuestra serie de catequesis sobre el celo apostólico, hoy nos inspira el testimonio de la sudanesa Santa Josefina Bakhita. Su país sufre desde hace muchos meses un conflicto armado, así que recemos por el pueblo sudanés para que viva en paz.
Josefina nació en Olgoza, Darfur, en 1869. A los 7 años fue secuestrada de su familia, convirtiéndose en esclava. Sus secuestradores la llamaban Vaquita, que significa feliz. ¿Cuál es el secreto de Santa Vaquita? Tuvo 8 amos consecutivos y desde niña sufrió violencia. Llevaba más de 100 cicatrices en su cuerpo. A través del sufrimiento físico y moral, perdió su identidad. Sabemos que una persona herida suele herir después a otras. En cambio, la vocación de los oprimidos es liberarse a sí mismos y a sus perseguidores. Un día el tutor de Vaquita le regaló un pequeño crucifijo que ella guardó como un tesoro. Mirándolo, experimentó una profunda liberación interior al sentirse comprendida y amada, y así poder comprender y amar y sentir compasión por los demás. En efecto, compasión significa tanto sufrir con las víctimas como tener compasión por quienes cometen errores sin excusarlos, sino a través del perdón darles otra oportunidad de transformación. Vaquita se hizo cristiana, la transformaron las palabras de Cristo que meditaba a diario. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón libera del opresor interior que no permite vivir ni saborear las alegrías de los gestos sencillos de cada día y de las relaciones sinceras. Vaquita perdonó a quienes la trataron como a un animal. Ella nos muestra el camino de la liberación de las ataduras y de los miedos. Przebaczenie niczego nie odbiera, ale przydaje osobie godności i jest źródłem gorliwości, która staje się miłosierdziem. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas Polaków. Y ahora los saludos del Papa. Saluto cordialmente i polacchi. In questo mese molti di voi pregano il rosario chiedendo aiuto alla Madonna. La sua intercessione ottenga la misericordia di Dio per la vostra patria. Ricordate anche nelle vostre preghiere tutti i partecipanti al Sinodo dei Vescovi in corso, affinché sappiano ascoltare ciò che lo Spirito Santo vuole dire alla Chiesa. Vi benedico di cuore. Saludo cordialmente a los polacos, dijo el Papa. Durante este mes muchos de ustedes rezan el rosario pidiendo ayuda a la Virgen, que su intercesión obtenga la misericordia de Dios para su patria. Recuerden también en sus oraciones a todos los participantes en el Sínodo de los Obispos que se está celebrando, para que sepan escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia. Los bendigo de corazón. Duch Święty chce powiedzieć Kościołowi. Z serca wam błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske od srca zahvaljuju na vašoj pažnji. Y en esta ocasión se presenta al Papa el grupo de croatas que se encuentran en la Plaza de San Pedro en peregrinación, como hemos dicho al inicio de esta transmisión extraordinaria, a quienes el Santo Padre dirigirá unas palabras de saludo. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskom jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udijeliti apostolski blagoslov. Les explica a los fieles croatas que al final de esta audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá su bendición apostólica. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca na talijanskom jeziku. Saluto cordialmente tutti i pellegrini della Croazia. Saludo cordialmente a todos los peregrinos de Croacia, Provenienti dai paesi dell'Unione Europea
especialmente a los ganadores del concurso gastronómico procedentes de los países de la Unión Europea, organizado por la Asociación 1 de Zagreb. Saludo con especial alegría a los sacerdotes y a los fieles de la diócesis de Šibenik, guiados por su pastor. Queridos amigos, mientras celebran el jubileo de los 725 años de la fundación de su diócesis, agradecen a Dios con esta peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo por todos los dones recibidos. Que su comunión plurisecular con el obispo de Roma los ayude a ser constructores de la concordia y de la paz en el mundo en el que viven, como testigos gozosos de Cristo. Mientras los acompaño en su agradecimiento, invoco la protección de su patrono, San Miguel Arcángel, y los bendigo de corazón. Alabados sean Jesús y María. Como hemos dicho, el Papa saludó a un numeroso grupo de fieles croatas, a quienes ahora el traductor precisamente les indica las palabras que el Papa les ha dicho, recordando que están celebrando el jubileo de los 725 años de la fundación de su diócesis, Šibenik, y que han venido en peregrinación a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo, guiados precisamente por su obispo. Neka vam pomogne da budete graditelji sloge i mira u svijetu u kojemu živite kao radosni Kristovi svjedoci. De manera que hoy la audiencia general tuvo 9 lenguas, puesto que se añadió el croata. Y ahora el Papa volverá a saludar a los fieles y peregrinos en lengua italiana. Santo Padre, i fedeli di lingua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana desean expresarle sincera fidelidad y gratitud mientras rezan por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. En la conclusión de esta audiencia rezaremos la oración del Padre Nuestro en latín, al término de la cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica que extiende de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Y también bendecirá los objetos de devoción que cada uno lleva consigo. Continuo a seguire con dolore e apprensione quanto sta succedendo in Israele e Palestina. Sigo con dolor y aprehensión lo que está sucediendo en Israel y en Palestina. También por las personas fallecidas y heridas. Por le famiglie che hanno visto trasformare un giorno di festa in un giorno di lutto. El Papa manifiesta su cercanía a las personas que han visto un día de fiesta convertirse en un día de luto. È diritto di chi è attaccato a difendersi, ma sono molto preoccupato. Estoy muy preocupado in cui vivono i palestinesi a Gaza. Por el asedio en que viven los palestinos en Gaza. Ha habido muchas víctimas inocentes. El terrorismo y los extremismos no ayudan a alcanzar una solución al conflicto entre israelíes y palestinos. Alimenta el odio, la violencia, la venganza y causan solo sufrimiento a unos y a otros. Oriente Medio no tiene necesidad de guerra, sino de paz. De una paz construida sobre la justicia, sobre el diálogo y sobre el valor de la fraternidad. Rivolgo un pensiero speciale alla popolazione dell'Afghanistan. Dirijo un pensamiento especial a las poblaciones de Afganistán que están sufriendo tras el terremoto que ha provocado miles de víctimas, entre los cuales muchos niños.
Invito a las personas de buena voluntad a ayudar a este pueblo tan probado, contribuyendo con espíritu de fraternidad a aliviar el sufrimiento de la gente y a sostener la necesaria reconstrucción. Doy una cordial bienvenida a los peregrinos de lengua italiana, comenzando por los fieles de la diócesis de Siena, Colle Valdelsa, Montalcino y de Montepulciano, Chiusi Pienza, acompañados por el cardenal Paolo Lo Giudice. Queridos amigos, gracias por su presencia. Los animo a seguir el ejemplo de Santa Catalina y de Santa Inés de Montepulciano, convirtiéndose en protagonistas de bien en sus comunidades. Saludo asimismo a los numerosos grupos parroquiales, especialmente a los de Volturino y de Gragnano. Se hacen oír estos. Doy la bienvenida con especial afecto y reconocimiento a las asociaciones de ancianos de diversas localidades. No olvidemos que los mayores son un don precioso en la sociedad. En su escuela se aprende la fe genuina y la sabiduría de la vida. Saludo al grupo del área médica de la Pastoral de la Salud de la Diócesis de Roma, que se ocupa de las enfermedades reumáticas, a la delegación del Ayuntamiento de Cervia, a la que agradezco su habitual don de la sal, y a los Scout Agesci de Torre Maggiore. Por último, saludo a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Los invito a dirigir su pensamiento a María, a quien se invoca durante este mes de octubre como la Reina del Rosario. Por favor, perseveren juntos con ella en la oración por todos los que sufren el hambre, las injusticias y la guerra, especialmente por la querida y martirizada Ucrania. A todos mi bendición. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Bien, amigos oyentes, acabamos de escuchar la catequesis que ha propuesto hoy el Santo Padre Francisco. Sin embargo, antes de su bendición, el Papa se refirió a la situación dramática en Oriente Medio, con las víctimas de ambas partes, de Israel y Palestina, y también pidió por Afganistán tras el terremoto,
solicitando precisamente la ayuda fraterna de las personas de buena voluntad. En cuanto a su catequesis, el Papa se refirió hoy a Santa Josefina Bakhita, testigo de la fuerza transformadora del perdón de Cristo, en el ámbito de su serie de catequesis, llegada hoy al número 22, sobre la pasión por la evangelización, el celo apostólico del creyente. Y precisamente porque esta santa era sudanesa, el Papa dijo: lamentablemente, desde hace meses Sudán está desgarrado por un terrible conflicto armado del que hoy se habla poco. Recemos por el pueblo sudanés para que pueda vivir en paz. De la misma manera, también el Papa volvió a referirse a la situación de Sudán en su resumen de esta catequesis para los fieles de lengua francesa. Es para nosotros una ocasión, dijo, de rezar por este pueblo, Sudán, en medio de un terrible conflicto armado. Y también, hablando en inglés, el Papa dijo: encomendémonos a las oraciones de Santa Bakhita y pidamos especialmente el don de la paz para nuestros hermanos y hermanas de Sudán, por la guerra y por tantas otras que están en diversas partes del mundo. Por último, amigos oyentes, al saludar en nuestro idioma, el Papa dijo: pidamos a Nuestra Señora del Pilar, cuya fiesta celebraremos mañana, que nos ayude a seguir el camino de la santidad, testimoniando la fuerza transformadora del amor de Cristo. Hasta aquí la transmisión extraordinaria de esta audiencia general. Que tengan un feliz miércoles, fin de la transmisión. Los saluda María Fernanda Bernasconi con los demás integrantes de nuestra redacción.